hallé al sanar mis heridas infantiles. ¿Qué pasa con la vida de Esmeralda? ¿Qué la llevará a conectar con sus heridas infantiles, con su niña interior? ¿Cómo se vinculará de nuevo con su familia? ¿Cómo recordará su propósito en la vida? Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Cómo convertirte en protagonista de tu vida. Si no has escuchado el primer episodio, busca el enlace en la descripción de este video y continuemos con la historia de Esmeralda y su viaje hacia su niña interior. Les cuento que Esmeralda hizo grandes cambios en su vida. Después de ir a terapia por varios meses, decidió formarse como terapeuta. Además, había conseguido un nuevo empleo como profesora de una academia importante de inteligencia artificial. Esmeralda comenzó la semana con la idea de separarse de Manuel, su esposo. No lo había hecho por esperanza, pero comprendió que la relación que llevaban le causaba más daño, por lo que inició los trámites del divorcio. Manuel no se opuso, más bien le cayó como anillo al dedo, ya que deseaba casarse por segunda vez con una jovencita, así que todo fue más fácil de lo que Esmeralda pensaba. Más conectada. Aunque sus temores habían disminuido, siempre persistían. Por las noches se levantaba con aquella sensación de vacío y una tristeza profunda que luego la llevaba a estallar de enojo. Sin embargo, había hecho muchos progresos, ya que ahora se sentía más conectada con su hija y estaba más presente, especialmente con la separación, ya que la niña la estaba pasando muy mal, aunque habían hecho los dos lo posible por separar las cosas como pareja y como papá. Se dio cuenta que era muy exigente con Esperanza, con el afán de que no sufriera sus mismas heridas, el rechazo, el abandono, esa carencia de amor, el sentirse traicionada constantemente, el ser humillada por el color de su piel y ese sentimiento de injusticia, de deuda con la vida, la perseguía siempre. Ese día, como no tenía con quién dejarla, prefirió llevarla a la academia. Estaba capacitando a un grupo de jóvenes sobre el poder de la inteligencia artificial. Disfrutaba tanto lo que hacía que pasó el tiempo y se olvidó de estar pendiente de la niña, percatándose luego que había desaparecido entre los estudiantes. Desesperada, salió a buscarla y nada. Fue a la policía a poner la denuncia y las horas pasaban y ninguna pista de dónde estaba. Por su parte, la pequeña Esperanza se había entretenido con un conejo que perseguía por los jardines de la academia y se perdió luego que cruzó el parque y salió a una calle diferente, por lo que empezó a llorar al perder al conejo y a su mamá. Un señor se dio cuenta del llanto de la pequeña, se le acercó y trataba de consolarla, pero la niña no paraba de llorar. Para calmarla le ofreció un helado. A la niña se le iluminó la cara y pronto conversaba con el desconocido, a quien le llamó la atención el parecido de esa pequeña con su hija Esmeralda, a quien no veía desde hace más de 25 años. Al preguntarle su dirección, no sabía cómo llegar a su casa, pero le habló de su papá Manuel, que se había ido de la casa, y de su mamá Esmeralda, por lo que empezó a sospechar que esa niña era su nieta. Como la niña no aportaba mucha información, decidió llevarla a la posta policial, pues pensó en la desesperación de su hija. Cuando ella llegó, no la conocía, estaba totalmente cambiada, pero al fijarse en detalles, la pudo reconocer. Lo inesperado llega para enseñarnos lo pendiente. Esmeralda estaba muy nerviosa y alegre a la vez de haber hallado a su hija, que ni siquiera se percató de la presencia del desconocido,
mientras le agradecía a la policía. La niña le explicó que el señor la había cuidado y que se había divertido mucho. El hombre, por su parte, con los ojos llorosos, se le acercó y le dijo: «Querida hija Esmeralda, ¿estás aquí? Siento tanto todo lo que pasó». La mujer palideció, retrocedió muy enojada y espantada. Lo insultó, le dijo que por qué se había acercado a su hija, que se alejara, que no había sido buen papá y ahora tampoco sería buena influencia para la pequeña. «Lo siento tanto». El hombre desesperado solo decía: «Lo siento tanto no haber sido buen papá, lo siento tanto, hija». Esmeralda, presa de una ira contenida que la había perseguido durante todo este tiempo, se subió a su vehículo y aceleró mientras lloraba como aquella niña de 6 años que sintió el abandono de su papá. Tuvo que parar porque su llanto no le permitía manejar. Hacía todo lo posible por contenerse para no asustar a su hija, pero le fue imposible. Se detuvo en el primer parque que apareció, apenas se sostenía, abrazó a su pequeña hija y se desplomó en la hierba. Sintió cómo el odio hacia su familia se apoderaba de ella, mientras su pequeña hija también lloraba y trataba de consolarla sin comprender lo que pasaba. «Mami, mami, él es bueno, mami, me cuidó, no tenés que llorar, no es malo, mami, me compró un helado», le explicaba la niña asustada, pues veía a su mamá desesperada. Conectando con su corazón. Acostada en la hierba, la niña se quedó dormida, mientras Esmeralda la apretaba contra su corazón. Sintió el latido de su corazón y el de su hija. Los rayos del sol se metían entre las ramas del gran árbol y les iluminaban la cara. Recordó de su terapia la importancia de conectar con la respiración, y ahí estaba su corazón. Desde hace cuánto no lo escuchaba. Empezó a llorar de nuevo con fuerza. Se calmó un poco y el brillo de los rayos del sol la conectaron con memorias lejanas. Recordó cómo se había comprometido a sanar sus heridas. Vio cómo su vida pasaba por su mente como una película, y en esa pantalla observó cómo repetía ese patrón de desconectarse y se perdía. Almas parecidas. Comprendió que sus padres eran almas parecidas con la de ella, que tenían la misión de ayudarle a conectar con sus heridas infantiles para hallar su propósito en la vida. Respiró de nuevo y escuchó a su corazón. Sintió que su familia eran esas almas que la despidieron aquel día y la aconsejaron que no dejara de escuchar a su corazón, que buscara su propia luz para poder brillar. Elegimos morir en vez de vivir. Las personas, en vez de quedarnos en la vida, elegimos la muerte. Vivir con miedo, se dijo a sí misma, es como morir a cada instante. Reflexionó que al igual que su madre, se había quedado viendo al pasado. Yo soy igual que mi madre, ya lo recuerdo, estoy repitiendo su misma historia. Cualquier emoción que no se ve, que no se transita, que no se saca del cuerpo, genera graves consecuencias que nos afectan a varias generaciones. Las heridas de la infancia se producen con la realidad que percibimos, de todo aquello que interpretamos. Es cuando el alma se rompe y esas fisuras se activan durante la niñez, aumentan en la adolescencia y se profundizan al ser mayores. Nunca dejan de sangrar, al menos que seamos capaces de ver, abrazar y sanar a nuestra niña interior, apuntó. Recordó
todos los detalles de cómo se produjeron sus heridas. Fue capaz de ver a su niña interior sola, temblando, humillada, sintió su vulnerabilidad y se agachó para estar a su altura. Reconoció que la había ignorado y rechazado porque le daba miedo sentirla. No fue fácil que la pequeña se dejara abrazar, su enojo era inmenso, pero el amor de la adulta, sus ganas de sanar eran más grandes. Así que decidió sostenerla hasta que su niña interior se sintió lista y solo así pudo abrazarla con toda su alma. Vio a su hija que dormía y la abrazó con tanta fuerza que la niña despertó y se sorprendió de ver a su madre tan feliz. Parecía otra persona. La mujer le dijo: «Muchas gracias, Esperanza, has hecho el milagro de mi vida. Te agradezco mucho, pero mucho». La niña la quedó viendo somnolienta y sorprendida. «Pero mami, ¿ahora qué hice?» «Siempre me has regalado mucha esperanza, hija mía. Hiciste un milagro muy importante para mí. Quiero que vayamos a conocer a tu abuela, a tu abuelo, ese señor con el que jugaste, el que te invitó al helado, ¿te acordás?» «Yupi, yupi, yupi, lo sabía, lo sabía, lo sabía», dijo con alegría mientras apuraba a su madre para que se pusiera de pie e ir a conocer a su familia. La cara feliz de su hija y esa frase que siempre decía la conectaron con ella misma, y aquel día que decidió regresar para sanar sus heridas infantiles. «Nunca te he hablado de tus tíos, tus tías, ¿cierto? Tenés muchos primos, te vas a divertir jugando con ellos». Era el mes de octubre, los árboles mudaban sus hojas y ella también soltaba sus creencias. De pronto apareció un grupo de mujeres alegres que la vieron y la saludaron. Todas llevaban una cinta de color verde como la esmeralda y la esperanza a la vez. Pudo sentir que era un día lleno de señales y reconoció en estas mujeres a su linaje femenino para recordarles que ellas empezaron a hacer camino. Cada quien aportó un granito de arena para lograr que ella se descubriera a sí misma y a la vez facilitaban las cosas para su hija y las nuevas generaciones. Más avanzaba hacia su casa materna y paterna, su corazón se sentía más agradecido. Se sintió fuerte, lista, segura para reescribir de nuevo el guión de su vida. Estaba clara en cómo llegar y abrazar a los suyos para agradecerles por haberla ayudado y acompañarla en este viaje. A medida que volvía a su casa de la infancia, pudo sentir que regresaba a su hogar interior. Su corazón se llenó de amor, agradecimiento y compasión. Sentía que todo empezaba a ordenarse en su vida. ¿Qué cosas tendrá pendiente hacer Esmeralda? ¿Será que este es el principio de su reconciliación familiar? ¿Todos los integrantes de su clan se alegrarán de verla? ¿Cuáles serán sus planes? ¿Su viaje llegó a su fin o puede darse un giro inesperado en su historia? Suscríbete a mi canal, regálame un me gusta y comenta qué te parece esta historia. No te perdás el final de esta historia y hasta pronto.